Y continuamos con el aspecto final del léxico, concerniente a la pérdida temprana del embarazo. En el año 2013, un panel del consenso de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonografía estableció criterios ecográficos para diagnosticar embarazos del primer trimestre que no progresarían. En ese artículo se utilizaron los términos de sospechoso de, diagnóstico de embarazo fallido, para describir embarazos con poca probabilidad de progresar o que definitivamente no iban a progresar, respectivamente. Estos términos son ampliamente utilizados por los radiólogos. En 2018, un boletín de práctica del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos utilizó el término pérdida temprana del embarazo para describir diversos escenarios en el primer trimestre, incluyendo aquellos que cumplían los criterios de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonografía para embarazo fallido, señalando que aborto espontáneo y embarazo fallido podían usarse indistintamente. Al mismo tiempo, una encuesta reveló que las pacientes asociaban el término fracaso con culpa, responsabilidad e incompetencia y preferían el término aborto espontáneo. Por lo tanto, buscaron establecer una terminología panespecializada que fuera clara, específica y centrada en la paciente. Los criterios diagnósticos del panel de consenso de la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonografía de 2013 se mantienen inalterados para los fines de este léxico, aunque reconocemos que continúan surgiendo literaturas adicionales. Existen 5 categorías en este escenario. La primera, embarazo intrauterino con hallazgos que sugieren que el embarazo podría no progresar. Embarazo intrauterino con hallazgos que indican que el embarazo definitivamente no progresará. Saco gestacional en la cavidad endometrial inferior o canal endocervical en proceso de expulsión. Tejido gestacional residual o saco gestacional persistente y expulsión completa del saco gestacional sin tejido residual. Para minimizar el número de términos y facilitar su aceptación generalizada, el panel adoptó pérdida temprana del embarazo como término central, junto con modificadores que describen estas 5 categorías. Los términos alternativos, aborto espontáneo o aborto, pueden sustituir a la pérdida temprana del embarazo en estas frases. En el caso del aborto espontáneo, el panel sugiere que se considere incluir en el informe una declaración que indique que aborto espontáneo es sinónimo de aborto, lo que brindará mayor claridad a las pacientes si deciden utilizar esa terminología. El primer modificador a utilizar es el de preocupación por pérdida temprana del embarazo. La preocupación por la pérdida temprana del embarazo reemplaza a sospecha de embarazo fallido. Preocupación es un término más compasivo, menos ominoso que sospechoso. Un término alternativo es embarazo intrauterino de pronóstico incierto, que reemplaza la frase embarazo intrauterino de viabilidad incierta. Existen hallazgos de mal pronóstico, además de los establecidos en el consenso de la Sociedad de Radiólogos del 2013, como un saco vitelino calcificado y un signo del amnios expandido, y se debe analizar de manera puntual. Esta es la ecografía sagital transvaginal en escala de grises de una paciente embarazada que nos muestra un embrión de 8 milímetros que no tiene actividad cardíaca confirmada por el modo M, que aquí no se puede mostrar en la imagen, por supuesto, suficiente para la interpretación del diagnóstico de una pérdida temprana del embarazo. Otros factores de mal pronóstico incluyen el saco vitelino calcificado, que está señalado por la flecha, y una cavidad amniótica agrandada por la punta de la flecha, en relación con la longitud cráneo-caudal del embrión, lo que se conoce como signo del amnios expandido. Estas observaciones adicionales por sí solas solo son de preocupación para la pérdida temprana del embarazo. El segundo modificador es el de diagnóstico de pérdida temprana del embarazo. El diagnóstico de pérdida temprana del embarazo reemplaza al de diagnóstico de embarazo fallido o de fracaso del embarazo. Otros términos que se deben evitar incluyen el óvulo güero o huevo güero y embarazo no viable. La muerte embrionaria se refiere a un escenario específico en esta categoría, cuando la longitud craneocaudal es de 7 milímetros o más y hay ausencia de actividad cardíaca, y se considera muerte fetal con una edad gestacional de 11 semanas y 0 días o más. El embarazo anembrionado es un término específico para un saco gestacional de 25 milímetros o más, sin embrión
o la ausencia de embrión en exámenes seriados obtenidos a intervalos de tiempo discriminatorios. El tercer modificador es el de la pérdida temprana del embarazo en progreso. La pérdida temprana del embarazo en progreso o en curso describe la situación en la que el saco gestacional se encuentra en la cavidad endometrial dentro del segmento uterino inferior o el canal endocervical y está en proceso de expulsión. Si hay actividad cardíaca, se debe considerar el diagnóstico de embarazo ectópico cervical o embarazo ectópico en la cicatriz de la cesárea. El movimiento de un saco, ya sea espontáneo o con la presión uterina de la sonda ecográfica, que es el signo de deslizamiento, puede utilizarse para confirmar que no está implantado, sino que se encuentra transitoriamente en la parte inferior del útero, lo que favorece una pérdida gestacional temprana en progreso. La vascularidad focal en la ecografía Doppler, en la unión miometrio-endometrial situada más superiormente en el útero, indica que esta ubicación es el sitio de implantación. Se recomienda realizar estudios de seguimiento a corto plazo en casos indeterminados. El cuarto modificador es el de la pérdida temprana del embarazo incompleta. La pérdida temprana del embarazo incompleta se define como la presencia de tejido intracavitario, típicamente con vascularización interna, o un saco gestacional persistente después de una pérdida temprana del embarazo. Y es el término preferido por el panel. Los términos alternativos incluyen productos retenidos de la concepción, de las siglas en inglés RPOC, o concluir con una descripción de las observaciones de la sección de hallazgos del informe como endometrio engrosado con vascularización en lugar de un término. Algunos panelistas recomendaron encarecidamente eliminar la palabra retenido en el RPOC, ya que podría implicar que el tejido está fijado, lo que conlleva una intervención innecesaria mientras que la decisión de tratar se basa en factores clínicos o en un saco gestacional persistente. Sin embargo, dado que el RPOC se utiliza en todos los trimestres y proporciona información útil a los patólogos, cuando se proporciona como indicación clínica para la evaluación histológica, eliminar retenido podría plantear desafíos imprevistos. Residual puede ser un adjetivo más suave que retenido, posiblemente reduciendo la implicación de que el tejido está fijado. Por lo tanto, productos residuales de la concepción es otra frase alternativa de este léxico que conserva el acrónimo RPOC de uso común. Es importante tener en cuenta al realizar el diagnóstico que un grosor endometrial inferior a 10 milímetros tiene un valor alto predictivo negativo para la pérdida temprana del embarazo incompleta, mientras que el flujo vascular en la cavidad endometrial aumenta la probabilidad de presencia de tejido. Los términos que se deben evitar en este contexto incluyen tejido embrionario, intracavitario y tejido fetal. Y el quinto modificador es el de la pérdida temprana del embarazo completa. La pérdida gestacional temprana completa se refiere a la expulsión completa del saco gestacional y el tejido coriónico del útero tras una pérdida gestacional temprana. Este término puede utilizarse con certeza cuando se acompaña de una ecografía previa con saco gestacional documentado o en el diagnóstico diferencial de un embarazo de localización desconocida. Y finalmente, vamos a revisar un último término adicional. Otro término incluido en el subgrupo de pérdida temprana del embarazo es el aumento de la vascularidad miometrial, utilizado para describir el hallazgo generalmente transitorio y fisiológico de vascularidad miometrial focal en la zona profunda de un sitio de implantación de un embarazo previo. En el primer trimestre, esto puede ocurrir tras una pérdida temprana del embarazo incompleta o completa. Esta entidad no debe confundirse con una fístula arteriovenosa, una complicación poco frecuente del legrado uterino instrumental, ni con una malformación arteriovenosa, una anomalía congénita poco frecuente. El término subinvolución del sitio placentario es un diagnóstico patológico que queda fuera del alcance de este léxico. Como conclusión podemos afirmar que los principales cambios con respecto a la terminología actual para describir los hallazgos ecográficos en el primer trimestre son pérdida temprana del embarazo en lugar de fallido, actividad cardíaca en lugar de movimiento cardíaco, definir el embarazo ectópico como un sitio de implantación anormal, de que los términos vivo, viviendo o viable se usan comúnmente para describir la actividad cardíaca. Sin embargo, dado que estos términos pueden ser engañosos, es mejor evitarlos durante el primer trimestre. Los criterios para realizar estos diagnósticos están bien establecidos y el grupo multidisciplinario recomendó cambios, aunque reconocen la posibilidad de que hayan más cambios a medida que surja nueva literatura. La actividad cardíaca reemplaza
a movimiento del corazón, latido del corazón en el primer trimestre. Y también se deben evitar vivo, viviendo y viable. Con respecto al embarazo ectópico, se define como la implantación del embarazo en cualquier localización anormal y se define como un embarazo ectópico el embarazo de la cicatriz de la cesárea. El objetivo fue establecer una terminología clara, lógica, respetuosa para el diagnóstico y el manejo del embarazo en el primer trimestre. Tan importante como los términos a usar son aquellos que conviene evitar, por ser obsoletos o confusos. Esperamos que este léxico se adopte ampliamente a medida que todos los miembros del equipo multidisciplinario que atienden pacientes obstétricas se familiaricen con la nueva terminología. Se reconoce que el trabajo de múltiples sociedades y paneles de consenso previos y que ellos prevén modificaciones futuras a medida que evolucione tanto la tecnología como el manejo clínico.